Era mi anillo de bodas, declaró mi esposa. Después de vender la reliquia de la abuela a mis espaldas, solicité el divorcio en el acto. Más tarde, su madre dejó un mensaje de voz. Nunca pensé que estaría solicitando el divorcio a los 28. Ese no era el plan cuando deslicé el anillo de mi abuela en el dedo de Lee hace 2 años. Pero los planes cambian cuando descubres que la persona con la que te casaste no es quien pensabas que era. El anillo había estado en mi familia durante 3 generaciones. Mi abuela lo había usado durante 54 años de matrimonio, a través de guerras y recesiones, a través del nacimiento de 4 hijos y la pérdida de uno. Cuando falleció, me lo dejó con una simple nota: para la mujer que estará a tu lado en todo. Pensé que esa mujer era Lee. Estaba equivocado. Descubrí la verdad un martes por la tarde. Nada dramático ni especial en ese día. Llegué a casa temprano del trabajo con un dolor de cabeza palpitante detrás de los ojos. Todo lo que quería era un Advil y una habitación oscura. En cambio, encontré bolsas de compras de Gucci y Louis Vuitton esparcidas por el suelo de nuestra sala de estar. Mi primer pensamiento no fue de sospecha, sino de confusión. Habíamos estado ahorrando para el pago inicial de una casa. Nuestro presupuesto era ajustado. Habíamos acordado la semana pasada que necesitábamos reducir los gastos innecesarios. Recogí un recibo que se había caído al suelo. El total me revolvió el estómago. $4,000 por bolsos. Lemon Lee contestó al tercer timbre, su voz brillante y emocionada. Llegaste temprano a casa. ¿Viste mis cosas nuevas? Iba a mostrártelas esta noche. ¿Cómo pagaste todo esto? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Oh, no te preocupes por eso. Vendí algunas joyas viejas que nunca uso. Algo en su tono me puso la piel de gallina. Abrí nuestra aplicación bancaria compartida. No hubo retiros inusuales. Eso dejaba su cuenta personal, que rara vez revisaba. El depósito resaltó inmediatamente: $88,500 de Golden State Jewelers, el mismo joyero donde se había ajustado el anillo de mi abuela para Lee. Mis manos comenzaron a temblar. Colgué sin despedirme y fui a su joyero. Ya sabía lo que no encontraría. El anillo había desaparecido. El anillo de mi abuela, lo único que le había pedido a Lee que atesorara siempre. El símbolo de nuestro compromiso y el legado de mi familia. Me senté en el borde de nuestra cama, mirando el cojín de terciopelo vacío donde debería haber estado el anillo. Mi pecho se sentía hueco, como si alguien hubiera metido la mano y hubiera sacado todo lo que importaba. El anillo no era solo metal y piedra, era historia. Cada rasguño y pequeña imperfección contaba una historia. La ligera hendidura en la banda por décadas de uso, la forma en que el diamante captaba la luz de manera diferente desde ciertos ángulos porque mi abuelo lo había elegido específicamente por cómo brillaba bajo el sol. Cuando Lee llegó a casa 1 hora más tarde, estaba sonriendo, emocionada de mostrar sus compras. Ni siquiera notó mi rostro hasta que levanté el joyero vacío. ¿Dónde está? Su sonrisa vaciló, luego, solo por un segundo, se encogió de hombros y dejó las bolsas de compras. Lo vendí. Realmente nunca me gustó. Era anticuado y el diamante era tan pequeño en comparación con lo que tienen mis amigas. No podía creer lo que estaba escuchando. El diamante no era grande, pero era perfecto. Mi abuelo había ahorrado durante años para comprarlo. Vendiste el anillo de mi abuela sin siquiera hablar conmigo. Era mi anillo de bodas, así que técnicamente era mío para vender, dijo, como si le estuviera explicando algo simple a un niño. Además, mira lo que obtuve en su lugar. Estos durarán mucho más que un anillo viejo. Sacó un bolso que probablemente costaba más que mi primer auto. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Mirando su rostro emocionado, me di cuenta de que no conocía a la mujer que estaba parada frente a mí. Tal vez nunca la había conocido. ¿Tiene esto que ver con esas nuevas amigas tuyas, Jessica y todo ese grupo del club de campo? Pregunté, viendo de repente la conexión. La expresión de Lee cambió a la defensiva. No tiene nada que ver con esto. Pero yo sabía más. En los últimos 6 meses, Lee había estado pasando más tiempo con un grupo de mujeres cuyos maridos trabajaban en la empresa matriz de su compañía. Mujeres con fondos fiduciarios y dinero familiar que llevaban bolsos de diseñador con la misma naturalidad con la que otras podrían llevar bolsas de lona. Mujeres que usaban diamantes que captaban la luz desde el otro lado de la habitación. Recordé cómo había llegado a casa de esos almuerzos más callada de lo habitual, cómo había comenzado a examinar su ropa con ojo crítico, cómo había comenzado a hacer comentarios sobre nuestro apartamento inicial y a preguntar cuándo podríamos permitirnos mudarnos a un barrio mejor. Quiero que lo recuperes. Lee puso los ojos en blanco. No seas dramático. Es solo un anillo.
No era solo un anillo. Era la historia de mi familia. Bueno, ya no está. Se dio la vuelta para admirar sus nuevas compras en el espejo. Si lo quieres tanto, puedes comprarlo tú mismo. Me fui esa noche. Empaqué una maleta mientras ella estaba en la ducha y conduje hasta la casa de mi mejor amigo, Mark. Me miró a la cara y me entregó una cerveza sin hacer preguntas. Look, honey, to do. No puedo creer que ella hiciera eso, dijo cuando terminé. Ese anillo significaba todo para tu familia. Aparentemente, no significaba nada para ella. Dormí en el sofá de Mark esa noche. Mis pensamientos hicieron lo mismo, dando vueltas y vueltas sin resolución. ¿Había habido señales que había pasado por alto? ¿Lee siempre había sido esta persona y yo simplemente me había negado a verlo? Recordé el día de nuestra boda, cómo había mirado el anillo con lo que pensé que era reverencia cuando le expliqué su historia, cómo había llorado cuando se lo deslicé en el dedo. ¿Había sido todo una actuación? ¿O había cambiado algo en los 2 años transcurridos desde entonces? A la mañana siguiente, llamé a Golden State Jewelers. El propietario, el señor Patel, recordó el anillo. También recordó a Lee. Una hermosa pieza, esa. Engaste victoriano, excelente claridad en el diamante. Le dije a su esposa que lo guardaría durante 2 semanas antes de ponerlo en el escaparate. Ya sabe, por si acaso. Mi corazón dio un vuelco. ¿Todavía lo tienes? Bueno, no, dijo, con voz de disculpa. Regresó al día siguiente y dijo que siguiera adelante y lo vendiera. Dijo que ambos lo habían discutido y habían decidido que el dinero se gastaría mejor en otra parte. Otra mentira. Otra traición. ¿Se ha vendido? Todavía no. He tenido algunas personas interesadas, pero pido $12,000 por él. Solo la artesanía. Lo compraré, interrumpí. Hoy. Estaré allí en 1 hora. El precio era un robo a mano armada. El anillo había sido tasado en $6,000 solo 2 años antes, pero habría pagado el doble por recuperarlo. Vacié mi cuenta de ahorros personal, el dinero que había estado reservando para emergencias, para nuestro futuro. Se lo entregué todo al señor Patel sin dudarlo. Cuando colocó el anillo en mi palma, pude respirar de nuevo. Era como recuperar una parte de mí mismo. Me lo guardé en el bolsillo y me fui antes de que pudiera ver las lágrimas en mis ojos. Lee llamó 17 veces ese día. No contest. Dejó mensajes de voz que comenzaron enojados y terminaron suplicando. Los borré todos. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina de Mark, dando vueltas al anillo entre mis dedos. El oro captó la luz del techo, cálido y familiar. Casi podía ver las manos de mi abuela, delgadas pero fuertes, trabajando en su jardín con este anillo brillando al sol. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Mark, poniendo un plato de pasta frente a mí. Cerré los dedos alrededor del anillo. No lo sé. Pero eso no era cierto. En el fondo, lo sabía. Simplemente no estaba listo para decirlo en voz alta todavía. Al día siguiente, me reuní con una abogada de divorcios. Escuchó mi historia sin juzgar, tomando notas y ocasionalmente haciendo preguntas. El anillo es legalmente tuyo ahora, me aseguró. Era una reliquia familiar que te dio tu abuela. Tu esposa no tenía derecho a venderlo sin tu consentimiento. ¿Qué pasa con todo lo demás? Levantó la vista de sus notas. Todo lo demás es negociable. Pero primero, debes decidir si este matrimonio realmente ha terminado. Pensé en la cara de Lee cuando descartó el legado de mi familia como solo un anillo. Sobre la facilidad con la que había mentido, sobre lo que esas mentiras revelaban sobre su carácter. Pensé en lo rápido que esas amigas ricas la habían cambiado, transformando a la mujer fundamentada y auténtica de la que me había enamorado en alguien que medía su valía por las marcas y el estatus social. Alguien que cambiaría la invaluable historia familiar por una aceptación momentánea en un mundo que nunca la valoraría realmente por lo que era. Se acabó. Las palabras se sintieron como piedras cayendo en aguas tranquilas, pesadas, definitivas, creando ondas que se extenderían de maneras que aún no podía predecir. Pasé la semana siguiente evitando las llamadas y mensajes de texto de Lee. Fui a trabajar. Regresé al apartamento de Mark. Traté de recordar cómo existir solo como yo, no como la mitad de una pareja. Fue más difícil de lo que esperaba. Lee y yo habíamos estado juntos desde la universidad. 6 años construyendo una vida juntos, 6 años de chistes internos, amigos compartidos y rutinas familiares. Ahora, todo eso había desaparecido, cortado por un solo acto de traición. La sorpresa de Lee cuando le entregué los papeles del divorcio fue casi cómica. No había creído que realmente me iría. Ese había sido su primer error.
¿Estás tirando nuestro matrimonio por un estúpido anillo? ¿Estás loco?, exigió cuando apareció en el apartamento de Mark sin avisar. No estoy tirando nada. Tú ya lo hiciste. Era solo una cosa. Las cosas no importan. No era el anillo. Era lo que representaba el anillo. Eran las mentiras, la completa indiferencia por algo que me importaba, por la historia de mi familia. He estado tratando de recuperarlo. Llamé al joyero ayer, pero alguien ya lo había comprado. Sus ojos se entrecerraron de repente. Eras tú, ¿verdad? Tú lo compraste de vuelta. No respondí. No tenía que hacerlo. ¿Cuánto pagaste? Te lo devolveré. Entonces todo puede volver a la normalidad. Normal, como si lo normal fuera un lugar al que pudiéramos regresar. Como si la confianza fuera algo que se pudiera recomprar como un artículo de una casa de empeño. No he vuelto atrás, Lee. Solicité el divorcio y lo decía en serio. Su rostro se arrugó, por primera vez desde que la confronté. Parecía genuinamente molesta. No enojada, no a la defensiva, con el corazón roto. Por favor, susurró. Cometí un error. Un terrible error. Yo también lo veo ahora. Demasiado poco, demasiado tarde. La verdad era que el anillo ya no era realmente el problema. Era lo que había revelado el anillo. Lee me había mostrado quién era realmente. Alguien que valoraba las posesiones materiales por encima del valor sentimental. Alguien que mentiría sin dudarlo. Alguien que no pensaba en vender la historia de mi familia por bolsos de diseñador. No podía dejar de ver a esa persona ahora, y no podía seguir casado con ella. Las siguientes semanas fueron un borrón de papeleo y negociaciones. La familia de Lee llamaba incesantemente. Su madre dejó mensajes de voz llorosos sobre el perdón y las segundas oportunidades. Su padre se presentó en mi oficina, tratando de convencerme de que todos los matrimonios tienen momentos difíciles. Durante una llamada telefónica particularmente difícil con la madre de Lee, finalmente surgió la verdad sobre su transformación. Solo quería encajar con esas mujeres, suspiró su madre, con la voz cargada de decepción. ¿Sabes cómo la trataron al principio? Como si no perteneciera, como si no fuera lo suficientemente buena. No lo sabía. Lee nunca me contó cómo esas mujeres la habían excluido inicialmente. Hicieron comentarios sarcásticos sobre su ropa que no era de diseñador o intercambiaron miradas de complicidad cuando mencionó nuestros planes de vacaciones para la misma ciudad costera que visitábamos todos los veranos en lugar de Bali o la costa de Amalfi. Esas mujeres la cambiaron, continuó su madre. La Lee que crié nunca habría vendido algo con valor sentimental. Pero estaba desesperada por ser aceptada por ellas, por tener lo que tenían. Después de esa conversación, las piezas encajaron. Como Lee había comenzado a llegar a casa de esos almuerzos de los jueves con bolsas de compras que rápidamente escondía en el armario. Como había comenzado a criticar mi falta de ambición cuando rechacé un puesto mejor pagado que habría requerido 60 horas de trabajo semanales. Como había comenzado a tomar fotos de nuestras comidas en restaurantes para las redes sociales, encuadrando cuidadosamente las tomas para excluir cualquier evidencia de que no estábamos cenando en los lugares más exclusivos. Pero entender el por qué no cambió el qué. No restauró mi confianza ni sanó la traición. Dejé de contestar números desconocidos. Bloqueé sus cuentas de redes sociales. Me concentré en reconstruir mi vida sin la mujer que pensé que estaría a mi lado para siempre. Mark y mis otros amigos me apoyaron. Me llevaron a tomar cervezas y jugar cuando necesitaba distraerme. Escucharon cuando necesitaba desahogarme. Nunca sugirieron que estaba exagerando. Ella rompió tu confianza, dijo mi hermana cuando la llamé para explicarle la situación. Eso no es algo que se supere fácilmente. Mi hermana siempre había sido práctica, 4 años mayor que yo. Había superado su propia cuota de relaciones fallidas antes de encontrar a su esposo. Sabía de primera mano lo destructiva que podía ser la confianza rota. ¿Has hablado con mamá y papá?, preguntó. No lo había hecho. Lo había estado posponiendo, temiendo la decepción en sus voces. Habían amado a Lee como a una hija. Todavía no. Lo entenderán, me aseguró. Más de lo que piensas. Tenía razón. Cuando finalmente los llamé, estaban tristes, pero me apoyaron. Mi madre lloró un poco. Mi padre hizo preguntas prácticas sobre el proceso de divorcio. Ninguno de los dos cuestionó mi decisión. Tu abuela habría hecho lo mismo, dijo mi madre en voz baja. Ella tampoco toleraba la traición. La parte más difícil fueron los momentos de duda. Las horas de la noche cuando recordaba los buenos tiempos. Nuestra primera cita en el restaurante italiano donde se rió tanto que resopló vino por la nariz. El viaje por carretera donde nos perdimos y descubrimos una pequeña ciudad costera perfecta. La mañana que le propuse matrimonio. Cuando lloró y dijo que yo era todo lo que siempre había querido.
¿Había sido todo una mentira también? Me preguntaba si estaba exagerando, si un error, por doloroso que fuera, valía la pena tirar un matrimonio, si estaba siendo innecesariamente terco. Luego recordaba su rostro cuando descartó el anillo como anticuado, la forma casual en que dijo que nunca le había gustado, la completa falta de empatía o comprensión de por qué me importaba. Algunas traiciones son demasiado profundas para sanar. Esta fue una de ellas. 6 semanas después de que presenté la solicitud, Lee me envió un sobre por correo certificado. Adentro había un cheque de caja por $112,000, la cantidad exacta que había pagado para recuperar el anillo de mi abuela. También había una carta escrita a mano, de 3 páginas, que detallaba su arrepentimiento, su vergüenza y su comprensión de que había destruido algo precioso con su egoísmo. La leí una vez y luego la dejé a un lado. Las palabras eran correctas, el sentimiento parecía sincero, pero no cambió nada. La confianza, una vez rota, no se repara fácilmente. A veces no se repara en absoluto. Deposit, el check. Guardé el anillo en una caja de seguridad en el banco. Algún día, tal vez, se lo pasaría a mi propio hijo con el mismo mensaje que mi abuela me había dejado. Pero aún no. No mientras el recuerdo de la traición aún estuviera tan fresco. Mientras esperaba que finalizara el divorcio, encontré un pequeño apartamento para mí. Mudarme fue una experiencia extraña. Por primera vez en años, estaba eligiendo muebles y decoración basándome únicamente en mis propias preferencias. Sin compromisos, sin discusiones sobre esquemas de color o estilos de muebles. Compré un sofá de cuero que Lee habría odiado. Colgué carteles de películas en marcos en lugar del arte abstracto que ella prefería. Ordené mis libros por color porque me gustaba cómo se veían, aunque ella siempre había insistido en que estuvieran en orden alfabético. Pequeñas rebeliones, pequeños pasos para recuperarme. Los amigos vinieron a tomar algo por la inauguración de la casa. Trajeron plantas, abridores de botellas e imanes tontos para el refrigerador. Llenaron mi nuevo espacio con risas, chistes groseros y la calidez de amistades de larga data. «Esto te queda bien», dijo Mark, mirando alrededor del apartamento. «Se siente como tú». No me había dado cuenta de cuánto había comprometido hasta que dejé de hacerlo. Cuántas de mis preferencias había dejado de lado para mantener la paz. De cuántas discusiones me había alejado porque la reacción de Lee no valía la pena el conflicto. Nuestro divorcio finalizó 90 días después de la presentación. Sin hijos que considerar, sin casa que dividir. Solo 2 personas que habían prometido para siempre y cumplieron menos de 2 años. Lee no empeñó nada. Firmó donde le dijeron que firmara. Respondió preguntas cuando se le preguntó. Nunca me miró a los ojos. Cuando terminó, se detuvo en el pasillo afuera de la sala del tribunal. «Realmente lo siento», dijo, su voz tan baja que casi no la escuché. No entendí lo que estaba tirando. Lucré. Pero comprender demasiado tarde sigue siendo demasiado tarde. «Espero que encuentres lo que buscas», dije. Era la verdad más amable que podía ofrecer. Ella asintió una vez y se alejó. La vi irse, sintiendo una mezcla complicada de dolor y alivio. La mujer que había amado se había ido. Tal vez nunca había existido realmente fuera de mi imaginación. Las semanas posteriores al divorcio fueron un ejercicio de redescubrimiento. ¿Quién era yo ahora? ¿Qué quería? Preguntas que realmente no me había hecho desde que conocí a Lee en la universidad. Probé nuevos pasatiempos, escalada en roca, clases de cocina, un club de lectura que leía el tipo de novelas de ciencia ficción que Lee siempre había descartado como nerd. Me volví a conectar con viejos amigos que se habían alejado durante mi matrimonio. Amigos que no le habían gustado particularmente a Lee, amigos que aportaron diferentes perspectivas e intereses a mi vida. Poco a poco, comencé a sentirme como yo mismo de nuevo. No el yo que había sido antes de Lee, algo nuevo. Alguien moldeado tanto por el amor como por la pérdida, pero no definido por ninguno de los dos. Una noche, saqué el anillo de la caja de seguridad. Por primera vez, lo vi no como un recordatorio de traición, sino como un símbolo de resistencia. Este anillo había sobrevivido a guerras y dificultades. Había sido testigo tanto del amor como de la pérdida. Y aquí estaba, todavía hermoso, todavía significativo, todavía intacto. Como yo. Mañana será un nuevo día y un nuevo capítulo de mi vida. No sabía lo que traería, pero estaba listo para pasar página y descubrirlo. A veces, las cosas más valiosas que poseemos no son las que se pueden comprar o vender. Son las lecciones que aprendemos en el camino, la fuerza que encontramos en lugares inesperados, el conocimiento de nuestro propio valor que nadie nos puede quitar. Estos eran los verdaderos tesoros que había recuperado, que valían mucho más que cualquier anillo,
sin importar cuán preciosa fuera su historia.